Comenzamos este programa, jueves ya 22:01, programa importantísimo como todos los que arrancamos estos jueves, pero la verdad es que la información va surgiendo, va cambiando, cuarentena hasta nuevo aviso, ahí lo están viendo. Esta noche te vas a enterar acá en el programa todos los secretos, todos los pormenores de cómo va a ser tu vida a partir del lunes 13, te adelanto. Vamos a repasarlo, pero te lo digo ahora para no perder tiempo. No se termina la cuarentena, para nada se termina la cuarentena. Más bien lo contrario, va a ser una cuarentena en los centros urbanos mucho más estricta. Hay mucho para conversar. Santiago Fioriti tiene mucha información sobre este tema. Estamos con Diego Santilli, que es parte de la mesa de decisiones, junto a Larreta, junto al presidente Fernández, junto a todos los asesores médicos que tienen los diferentes gobiernos. Así que le vamos a preguntar todo a Diego Santilli para que nos cuente cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora. Y también en un ratito, lo decíamos, Ricardo Darín, un hombre que todos queremos, que todos miramos, uno de los artistas más populares de la Argentina, nos va a contar cómo pasa su cuarentena y cómo está viendo esta realidad argentina. Y mientras tanto, los presos, Lucía, buenas noches, un peligro para toda la sociedad. Buenas noches, Diego. El Servicio Penitenciario Bonaerense, por una orden de la Cámara de Casación bonaerense, va a liberar a presos que sean de riesgo y que a la vez no hayan cometido delitos muy graves. Pero ¿cuál es el dato? Los números son mucho más altos de lo que se venía conociendo hasta ahora. No hay tobilleras para controlarlos y no hay certezas de que durante esa prisión domiciliaria estos presos se fuguen. Te vamos a contar todos los detalles y un número. 915 presos ya dejaron las cárceles bonaerenses. Hoy hubo una reunión muy importante en Olivos, donde se va a definir absolutamente todo lo que tiene que ver con tu vida a partir del lunes. Digo. Se definió, vos sabés todo. Se definió y te voy a decir algo. Los periodistas, viste que estamos todos buscando la fecha de por qué y cuándo se va a levantar la cuarentena. El 13 no va a ser más adelante. Te voy a decir algo. No tiene ninguna importancia la fecha que vaya a dar Alberto Fernández en las próximas horas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la cuarentena vino para quedarse y va a ser por un largo tiempo. Se va a salir muy despacio y hay una presión muy fuerte de los gobernadores que le dicen a Alberto Fernández: si levantás la cuarentena tenemos un problemón porque no responde hoy el sistema de salud. Todos los secretos esta noche acá en Ya Somos Grandes. Vamos a charlar con Darín. Ya sabés cómo es este programa, ya sabés cuál es la idea que estamos teniendo en esta cuarentena. La idea es que nos acompañemos entre todos, que podamos conversar un rato con un artista, con alguien querido, sentirnos identificados. Vamos a charlar con Darín un ratito sobre eso, cómo ve la realidad. También darte toda la información de la manera más ordenada posible. Charlar con la gente que toma las decisiones para que no haya malos entendidos. Santiago y Lucía con información caliente e importante también. Y alguna opinión, no solamente política. Te prometo que lo político es cortito, como el jueves pasado, pero algunas cositas que me parece importante subrayar a esta altura del programa y que quiero empezar a charlar con ustedes. La primera, por más que te caiga mal, por más que duela, por más que no sea lo ideal, hay que decirla con todas las letras. Y es lo siguiente: la cuarentena no se termina. Lo dijo recién Santiago Fioriti, la cuarentena es hasta nuevo aviso. En algún momento, sobre todo a principios de esta semana o finales de la semana anterior, durante el fin de semana, hubo cierto optimismo por parte de un sector del gobierno. Incluso uno lo podía ver con declaraciones del propio Alberto Fernández o de Ginés González García, de que tal vez la cosa iba bien y eso iba a permitir una flexibilización, mucha ilusión por parte de los empresarios, por parte de algunos sindicalistas, de mucha gente que no está pudiendo trabajar o que le está pasando muy mal en la cuarentena, pero finalmente hubo en los últimos días reuniones con los expertos que dijeron que no se podía levantar la cuarentena y no se podía flexibilizar, por lo menos hasta el 27 de abril. Santiago te va a contar ahora los detalles y los secretos de esta reunión tan importante del día de hoy, pero para que lo vayas sabiendo, quiero anticiparte esta información. Seguramente el presidente de la Nación anuncie 27 de abril, 26 de abril, verán cómo se comunica. Hay otra fecha, que puede ser el 4 de mayo. Y hay una tercera fecha, que puede ser el 19 de mayo. ¿De dónde surge la fecha del 19 de mayo? Es que los especialistas están diciendo que lo ideal, lo recomendable, siempre hablando desde el punto de vista de la salud, en otro andarivel corre la economía, de la cual también vamos a estar conversando hoy, lo ideal, lo esperable serían 2 meses en total de cuarentena. Y si la cuarentena comenzó el 19 de marzo, lo ideal, según los médicos, sería que terminara el 19 de mayo. Por supuesto hay mucha gente preocupada con esto, pero lo que tenemos que entender es esto que planteaba Santiago, que es una frase que surge del riñón mismo de las personas que están tomando las decisiones en la Argentina. Cuarentena hasta nuevo aviso. Para mucha gente es un garrón, mucha gente está pasando mal,
mucha gente le está pasando mal desde lo psicológico, otra gente desde lo económico, desde lo laboral, desde lo familiar. No es una situación fácil, pero es la que nos toca y es la que seguramente mañana mismo, como decía Liliana Franco, comunique el presidente de la Nación. Hay algo también muy importante que tenemos que entender y que tiene que ver con la decisión de cuándo y cómo ir levantando la cuarentena, porque eso también lo tenés que tener claro desde ahora. No va a haber un día mágico, no va a haber un día que digamos, ok, se terminó la cuarentena e inmediatamente volvemos a nuestra vida normal. Ese día no existe. Borremos de nuestra cabeza, borremos de nuestra ilusión, borremos de nuestra imaginación el día final. La cuarentena necesariamente se va a ir levantando de a poco. Dos cuestiones importantes. El transporte. El transporte es una de las claves por las cuales el gobierno todavía ha decidido, o los gobiernos, porque incluyo también aquí el gobierno de la ciudad, me asiente con la cabeza Diego Santilli, no han podido o no quieren levantar la cuarentena, y es que necesariamente la gente que tiene que ir a trabajar tiene que tomar transporte público en su mayoría. Solamente con las actividades más esenciales que podríamos pensar, me contaba Luciana Geun hace un rato en Telenoche, ya tenés el 40% del transporte público otra vez con gente, cuando ahora en esta cuarentena solamente el 2% del transporte público se está utilizando y con el 40% de la gente en el transporte público es prácticamente imposible que nos cuidemos entre todos. Segundo tema, y esto viene con un reclamo, los testeos. Y se lo quiero preguntar a Diego Santilli, ¿qué está pasando con este tema? Desde la Organización Mundial de la Salud y todos los especialistas, los que trabajan con el gobierno de la ciudad, los que trabajan con el gobierno nacional, los que trabajan de forma independiente, todos coinciden en que hay que testear, testear y testear. En la Argentina, hasta ayer, que es el último número oficial, mañana tendremos el número oficial de hoy, se habían testeado 14.850 personas. Y tenemos los números que ahora en un ratito vamos a repasar. Es muy poquito. Nelson Castro dice que hay que testear por lo menos a 60.000 o 100.000 personas. Algunos dicen 200.000, pero vamos por lo mínimo. Entre 60.000 y 100.000 personas para tener una fotografía fidedigna de cuál es la verdadera situación con respecto a los contagiados en la Argentina. Y acá hay un caso que sí ahora nos va a poder detallar Diego Santilli, que es el experimento en el buen sentido que se hizo con aquellos que vinieron del exterior a la ciudad de Buenos Aires, que tuvieron que permanecer, lamentablemente para ellos, porque fue una situación muy difícil, 14 días en hoteles que alquiló la ciudad de Buenos Aires. Pero terminó resultando, ¿por qué? Porque eso le dio muchísima información a los técnicos, a los científicos y a los dirigentes para tomar decisiones. De todos los que volvieron a la Argentina, todos fueron testeados en los hoteles, el 5% dio positivo. El 5% dio positivo. Esa gente podría haber estado en la sociedad contagiando una tasa altísima, hubiese sido una tragedia, el 5%. Pero de ese 5% que dio positivo, 2/3 partes, es decir, muchísima gente, era positiva pero asintomática. Y este es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad y que tienen también los científicos, los médicos y los políticos. La enorme cantidad de pacientes sin síntomas que no saben que están enfermos, pero que contagian. ¿Contagian menos que los que tienen síntomas? Sí, contagian menos porque no tosen, porque no estornudan, porque no tienen moco. Pero el que no tiene síntomas también contagia justamente porque no sabe que está enfermo. Entonces va contagiando por ahí. Y esto me lleva a la segunda cuestión importante que quiero charlar con ustedes esta noche. Los barbijos, que ahora aprendimos a llamar tapaboca. Tenemos que entender básicamente dos cosas acá. Dos cosas. El barbijo, vos te lo ponés para proteger al que tenés enfrente. Yo uso mi barbijo para proteger a Lucía, uso mi barbijo para proteger a Santiago, uso mi barbijo para proteger aquí al invitado. Por supuesto, estamos hablando en lugares públicos. Nosotros estamos aquí todos personas que están exentas de la cuarentena y tenemos el trabajo ahora. Pero cuando uno usa el barbijo, lo usa para proteger al que está enfrente. Y el que tiene barbijo enfrente mío me está protegiendo a mí. El que cree que usar barbijo es para protegerse a sí mismo está equivocado, pero no tanto. ¿Por qué? Y lo planteo desde el punto de vista, si se quiere, social o solidario. La única manera que tengo de protegerme yo es proteger al otro. Porque para que todos estemos sanos y para que haya menos cantidad de contagios, yo tengo que cuidar al otro y el otro me tiene que cuidar a mí. Entonces, empecemos a usar tapabocas. ¿Por qué tapaboca y no barbijo? Porque los barbijos los necesitan los médicos. Tapaboca está explicado, lo pueden buscar, hay muchos tutoriales para hacerlo, es muy sencillo, con un pañuelo y un papelito de cocina, una de esas servilletas que absorben, uno puede hacer en su propia casa un tapaboca y esto es
súper importante. Pero hay algo que es más importante todavía. Y esto lo explica siempre Nelson Castro y me parece que vale la pena puntualizar como consejo general para que todos tengamos algunos conceptos bien grabados. Lo más importante, lo que más te cuida de este virus es que te laves las manos. Es la higiene. Y muchas veces los elementos como el barbijo, el tapabocas o incluso los guantes pueden ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque te dan una falsa sensación de seguridad y te cuidas menos. Entonces, ¿hay que usar barbijo? Sí, para proteger al otro. ¿Querés usar guantes? Con cuidado. Porque los guantes te hacen creer que te estás protegiendo y en realidad cuando tocas una superficie da igual si la tocas con tu mano o la tocas con el guante. Por lo tanto, lo más importante es la higiene, lavarte las manos. Si estás en la calle con alcohol en gel y si estás en tu casa con agua y jabón, todo el tiempo. Y todo lo que ingresa a tu casa también con agua y jabón. La higiene es lo más importante. No hay ninguna duda, pero ninguna duda de todo eso. De esta situación, claramente, a mí me gusta decir que vamos a salir con 3 palabras. Higiene, no me voy a cansar de repetirlo. Paciencia y solidaridad. Vuelvo a repetir el concepto, es muy importante que lo entendamos. Para protegerte vos, tenés que proteger al otro. Porque si vos tenés todo el alcohol en gel del mundo, todo el jabón del mundo, el mejor barbijo que puedas comprar, te comprás la máscara de acetato, no pasa nada. Ahora, si el de al lado tuyo no te cuida a vos, también te contagiás. Si vos no cuidás al de al lado y contagiás al de al lado, también te contagiás, o vos o tu familia. Nos tenemos que cuidar entre todos. Decía, higiene, paciencia y solidaridad. Me quiero meter muy cortito, muy chiquito, te lo prometo, en un aspecto político que ocurrió esta semana y que también tiene que ver con la manera que considero debemos enfrentar esta pandemia que nos preocupa tanto a todos. Es chiquitito, pero es importante. Y después hacemos, como siempre, el repaso de las 5 noticias más importantes del día. Y se viene Diego Santilli, se viene Ricardo Darín y se viene toda la información que tenemos. En Argentina se compró esta semana una cantidad enorme de alimentos con sobreprecios. El gobierno dijo que es un error, nosotros decimos que es de mínima un error. Es de un error para arriba, debe ser investigado. Y debe ser investigado porque hay algo que también me parece importante marcar, que es que el miedo que le tenemos a la pandemia, el respeto, esta situación de crisis que estamos atravesando, no significa que tenemos que resignarnos. No significa que de golpe da todo lo mismo. No significa que el que robó ya no importa, o que el que no hace las cosas bien ya no importa. Te lo decíamos la semana pasada con Hugo Moyano, te lo vamos a decir esta semana con Vudú, y quiero hablar también de estos precios. Porque hicimos un cuadro comparativo, si lo podemos poner al aire me encantaría tenerlo. Quiero que vean qué cosas se podrían haber comprado si el Estado, insisto, fuimos en los cálculos lo más benévolo posible. Acá no hay ningún tipo de animosidad, por eso ponemos error, por eso ponemos las cifras en su mínima expresión. El Estado iba a gastar, en el cálculo más benévolo, 168 millones de pesos. El presidente Fernández dijo que había suspendido la compra, pero no la suspendió entera. Suspendió una parte nada más. Por lo tanto, el Estado va a gastar de más en sobreprecios 112 millones de pesos de más. Esto es más de lo que se recaudó, por ejemplo, en la maratón televisiva que se hizo el último domingo. Es bastante más. Pero quiero que tengamos una noción de las cosas indispensables que se podrían haber comprado con este dinero. No es para cargar las tintas, es para entender que no todo da lo mismo y que hay cosas que no debemos dejar pasar. Porque marcarlas también es ayudar a que estas cosas no pasen. Entonces, cuando Diego Cabot, que es el periodista una vez más, que investigando descubre esto, no está haciendo antipatria, no está haciendo golpismo, está haciendo todo lo contrario. Está diciendo momentos, sociedad. Estamos gastando un montón de plata que se podría haber gastado. Por ejemplo, miren esto, en comprar 181.523 barbijos. La fuente es el Hospital Gutiérrez, son todas fuentes oficiales. Sigamos para poder compartir otros insumos. 1.454.000 barbijos quirúrgicos. También tenemos esa posibilidad, la misma fuente que es la del Hospital Gutiérrez. Hay más ejemplos para mostrar. Vamos a ir más rápido así podemos llegar a mostrar todos. 8.960 camillas. En este caso las fuentes son de las compras del Hospital Garrahan. 370 desfibriladores, según consta en los registros del Hospital Gutiérrez, con el dinero que se pagó de más. 574 kits de detección de COVID-19, los famosos PCR,
Bueno, 574 se podrían haber comprado. ¿Es mucho 574? Y por día estamos testeando más o menos 1.500 personas en todo el país. Desde que empezó la pandemia hasta ahora testeamos a 15.000, 15.500 con toda la furia. Mañana tendremos los datos oficiales. Bueno, 574 kits. ¿Hay alguna más? Ya estamos. Simplemente para que tengas referencia de esto que estamos hablando. Quiero aportar un dato que tiene que ver con los alimentos. Hoy me contaba gente que trabaja en los barrios, en los movimientos sociales, que el problema es que los alimentos no están llegando porque no solo se frenó la compra, sino también el traslado de esos alimentos. O sea que es un tema importante. Muy importante, sí, Lu. Y estas fuentes del Hospital Garrahan y del Hospital Gutiérrez no son azarosas, sino que responden a un pedido explícito que hicieron ambas instituciones médicas a la justicia pidiendo plata. Y se les dio plata de José López, de aquellos bolsos que buscó esconder en el convento de General Rodríguez para que hagan estas compras. Estos son insumos que pidieron los hospitales que hoy están trabajando en la lucha contra el coronavirus, planteando que eran de suma urgencia. Muy bien, y la última que te cuento tiene que ver con Vudú. Vos no podés salir de tu casa, pero Vudú salió de la cárcel. Y esto se inscribe en esto que te contaba yo recién. Que el miedo, que la preocupación, que la crisis no nos transforme en una sociedad que permite cualquier cosa. Pasó prácticamente inadvertida la salida de Vudú. En un rato Lucía te va a dar detalles si tenemos tiempo, pero es un escándalo. Es un escándalo porque Vudú sí tiene condena firme, aunque sus abogados digan lo contrario. Tiene doble instancia de juzgamiento, como exige la Constitución Nacional. Estaba cumpliendo una condena de 5 años y 10 meses de prisión por quedarse con la máquina de hacer billetes. El juez, que ahora lo liberó y que dijo que sí debía estar libre Vudú, hace 10 días nada más, el mismo juez había dicho exactamente lo contrario. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué está libre Vudú? ¿Por qué está con domiciliaria? Vamos a decirlo correctamente porque no, la idea no es cometer ningún error ni desinformar. ¿Por qué Vudú está preso en su casa? De alguna manera, en una analogía un poco exagerada, igual que vos. O igual, ¿sabés que quién? Que el tipo que rompió la cuarentena. Una persona rompe la cuarentena, va preso a su casa. Prisión domiciliaria. Amado Vudú está igual que esa persona. Está igual que en su casa, está igual que vos en tu casa. Es cierto, vos podés salir al supermercado, Vudú no. Pero el tipo tiene una condena. ¿Cuál es la única explicación por la cual Amado Vudú ahora está en su casa? Que el tipo tiene privilegios. Y no podemos aceptar que haya gente que tenga este tipo de privilegios. Es lo mismo que decíamos la semana pasada con Moyano. Los privilegios perjudican a la sociedad en tiempos de pandemia. Es un tiempo donde tenemos que estar todos juntos, todos unidos, peleando por lo mismo, entendiendo que, ahora más que nunca lo entendemos, nos va a salvar aquel que cumpla las reglas. Los que cumplen las reglas van a salvar al mundo. Lo estamos entendiendo a la fuerza en esta pandemia. ¿Por qué le damos privilegios a los que no lo merecen? Los abogados de Vudú y el propio Vudú pertenecen a un grupo político que se cansa de decir que luchan por los más humildes, por la igualdad de todos. Y sin embargo, a la primera de cambio se valen de sus privilegios escandalosos para tener beneficios en el momento en el que vos le estás pasando probablemente peor que nunca. Cuando vos te piden que estés en tu casa, que te quedes, que cobres menos de lo que ibas a cobrar, que no abras tu negocio, que te laves las manos, que compres lavandina, que compres alcohol en gel, que te las rebusques como puedas con tus hijos, que tal vez vas a tener que volver a trabajar, pero no sabés qué vas a hacer con los chicos en tu casa porque obviamente no vas a tener a nadie con quien dejarlos. Vos que tenés miedo porque puede pasar que contagies a alguien, puede pasar que te contagies vos, le estás pasando mal, estás preocupado. Bueno, mientras tanto hay gente que se aprovecha de esta situación para pedir la libertad de Amado Vudú. ¿Y esto qué generó? Lo que era obvio que iba a generar. 700 presos quieren irse a la casa ahora. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Si Vudú puede, ¿por qué no puede otro preso? ¿Qué tiene de mejor Vudú que el resto de los presos que están sin condena en la Argentina? ¿Considera el juez que liberó a Vudú? ¿Consideran los abogados de Vudú que lo correcto es abrir las puertas y que salgan todos? Esto ha generado un descalabro inimaginable en la justicia. Hoy, el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, dijo una frase que da escalofrío, Lucía. Sí, exactamente, Diego. Dijo que no hay manera de controlar que los presos que salen de la cárcel no se fuguen. Mira, escucha, son 16 segundos, pero son palabras contundentes de Contegrán. A ver. Que salieron, ¿cómo van a garantizar de que después vuelvan? ¿O cómo van a garantizar que no se escapen? Hay distintos mecanismos. No hay, se lo digo ya mismo antes de que terminemos con esta conclusión, no hay certeza absoluta de que esto no suceda.
El Estado provincial no puede garantizar que los presos no se escapen. ¿Por qué? Porque al privilegiado de Vudú una vez más le dieron la posibilidad de salir. Y el resto dijo, yo también quiero salir. Salieron 700, pero van a salir un montón más. Sí, Diego, y aparte te damos 2 datos. Hasta anoche eran 915 personas desde el 18 de marzo que salieron de las cárceles bonaerenses y a partir de mañana ya hay 650 presos habilitados a dejar las prisiones. Con un dato, no hay más tobilleras electrónicas para controlarlos. ¿Cómo los van a controlar? Cada tanto un policía va a pasar a chequear que ese detenido esté en su casa. Cada tanto. Y que no se fugue. Cada tanto, porque aparte las fuerzas están ocupadas también en los controles que tienen que ver con la cuarentena. Y solo en 3 días en la Justicia Federal, a raíz de la domiciliaria que le dieron a Amado Vudú, se presentaron 127 pedidos de prisiones domiciliarias. 127 en 3 días. El efecto Vudú le dicen algunos camaristas. ¿Y sabés qué es lo que preocupa? Que creen que esto genera un descalabro en cuanto a qué criterios aplicar sobre los pedidos de prisiones domiciliarias. Muy bien. En el peor momento social, en conjunto de la historia, Amado Vudú y sus abogados, que insisto, todo el tiempo dicen que defienden a los más humildes, a los que peor la pasan, a las grandes mayorías, aprovecharon que tienen privilegios y en el peor momento, en el que más débiles están las instituciones, producto de la emergencia, aprovecharon y lo sacaron nomás. Esto es lo que no podemos permitir. Entendimos, ya lo entendimos, a la fuerza, cuesta, duele, es difícil, que vamos a salir de esta cumpliendo las reglas. Pero eso no significa que dejemos de ver a quienes no la cumplieron y que dejemos de exigir que cumplan con lo que la justicia les pidió. Basta de política, se los prometo, vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a sacar todas tus dudas, vamos a ordenar la información, vamos a charlar con Ricardo Darín. Estoy un poco cholulo, lo reconozco, hace rato que lo queremos tener a Darín acá en el programa, así que en un rato vamos a hablar con él, vas a ver cómo es su cuarentena. Ahí está Ricardo, mirá, ya preparándose, no mostremos el usuario que nos mata, pero ya preparándose para todo. Y está Diego Santilli con nosotros. Diego, gracias por venir. Gracias, Diego. Sé que estás todo el día, bueno, estuviste hoy también en la tarde un rato acá en el canal, pero estuviste recorriendo. Importante para que la gente sepa. Yo sé que es decisión del gobierno nacional, no te quiero meter en un problema, pero quiero que le des al que está del otro lado y mucho interés con esta conversación, al que está del otro lado, todas las herramientas para que más o menos se vaya haciendo la idea de lo que va a pasar este lunes con el tema de la cuarentena. Ya sabemos que se va a extender. ¿Va a ser parecido a esto? Hay una respuesta que me parece que es lógica entre todos nosotros y el que nos está viendo. No hay una vacuna. La única vacuna que tenemos contra esta pandemia mundial, no una pandemia que sucede en un país o en nuestro país, es aislarnos, es cuidarnos, como vos decís, el aseo, limpiarnos las manos, protegernos con taparnos la boca, digamos, para cuidar al otro. Entonces la cuarentena está claro que es difícil de salir. ¿Qué es lo que vos podés empezar a pensar y a trabajar? ¿Cómo buscás una gradualidad? ¿Cómo buscás una previsibilidad en algunos sectores hacia adelante? Pero yo no creo que nunca sea el lunes. No creo que sea este lunes. Me parece que... No va a ser el lunes. No va a ser. Es para pensar hacia adelante como sectores. Y tenés diferentes extremos de sectores. Vos tenés sectores que seguramente tarden mucho tiempo en volver. Un recital, donde se juntan 40.000, 50.000 personas. Tenés otros sectores, por ahí la de la construcción, que tenemos que trabajar más adelante, que hay una distancia entre el trabajador. También tenemos que pensar en la logística, y lo dijiste, los trenes, los colectivos. Ya está tomando una decisión el gobierno nacional que tiene que ver con que la movilidad sea como el horario valle. ¿Qué le llaman el horario valle? Vos tenés el horario pico, claro, donde la gente entra, que tenés mucha más frecuencia, o sea, más trenes, más colectivos. Y después tenés la frecuencia valle, que es la frecuencia durante todo el día, que no es horario pico, pero no es la frecuencia del sábado y domingo o de un feriado. O sea, es más que un sábado y domingo. ¿Por qué? Y para que la gente no venga parada o de a muchos en el tren, que eso es Hoy importante. contaba Geuna en Telenoche que solamente si habilitas, por ejemplo, el sector de la construcción, ya un 15% del transporte público está ocupado solamente por la gente de la construcción. Entonces, pero tiene una diferencia, muy Diego. difícil. Pero tiene una diferencia. El sector de la construcción viene muy temprano. Es verdad. Y no se va tarde, Claro. no se va en el horario pico, con lo cual vos podés, esto lo trabajamos hoy con el equipo de tránsito, entonces vos podés ahí tener, más adelante, en el momento que se disponga, en el momento en que uno dice, los especialistas, los epidemiólogos, ¿qué es lo que hacen ellos? Nos dicen cómo debieran ser las cosas, cómo las hacemos, qué condiciones necesarias tiene que tener el trabajador o la persona para poder circular, para poder abrir, para poder funcionar. Pero yo creo que la cuarentena, claramente, como lo dijo
Santiago vino para quedarse. Hay cuarentena para rato. Sí. Voy con una importante, yo insisto con esto, soy medio un cruzado por esto, pero ¿por qué no estamos testeando más? A cualquier médico que vos le preguntás, te dice, la respuesta por ahora es cuarentena, higiene y testeo. Bueno, empezamos. Ya nosotros, la Ciudad de Buenos Aires, está llevando entre 400 y 500 testeos diarios. Sí. ¿Es suficiente? No, tenemos que ponerle más. La semana que viene está llegando todos los kits que se compraron de PCR, que son las dos técnicas, PCR y los kits rápidos, para empezar a prepararnos en todas las unidades febriles que van a tener el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires para poder testear mucho más. Pero ya estamos entre 400 y 500 testeos diarios en la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Hay un déficit con la... vamos a ponerlo en este modo. Con el momento en el cual nos enteramos de los contagiados. Quiero decir, los casos de hoy, ¿es efectivamente la foto de hoy o todavía tenemos un retraso de algunos días? Esto pregunta mucha gente. Y seguramente vos estás viendo la pandemia con lo que pasó hace 10 días atrás. Y ahí está lo que vos planteaste al principio, que es el testeo que hicimos nosotros de las 1000 personas que volvieron de afuera, que fueron a los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros fuimos monitoreando. Y claro, el 5% te dio positivo y el 70% tenía 0 síntomas. Tremendo. 0. Entonces, esa persona podía estar contagiando a cualquiera. Por ahí nosotros podemos tener síntomas, por eso el taparte la boca. Y esa experiencia nos permitió a nosotros, y por eso Horacio anunció tapémonos la boca. Digamos, tiene que ver con eso. Entonces, ahí tenemos un trabajo empírico con datos claros y contundentes de cómo tenemos que funcionar. O sea, seguramente haya más casos, claramente. Quiero hablar en un rato, ya está Darín preparado, quiero que te quedes, Diego, porque quiero hablar de la campaña de vacunación por el tema de la gripe. Es muy importante. Obviamente, la vacuna contra el coronavirus no existe. Pero, sobre todo en los adultos mayores, sería un problema mucho peor si se agarran gripe y coronavirus al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante la vacunación. En un rato Diego Santilli nos va a contar el cronograma. Ya está preparado Ricardo Darín, pero hoy en Gobierno Nacional, Santiago, fue un día importantísimo en Olivos, porque ahí está haciendo la cuarentena Alberto Fernández. Ahí está haciendo la cuarentena Alberto Fernández, estuvo con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, con todo el grupo de técnicos de los ministerios, con los médicos que convencieron, en realidad no lo convencieron porque Alberto Fernández ya tenía la decisión tomada de estirar la cuarentena. ¿Hasta cuándo? Me parece que la fecha en sí, que la va a anunciar Alberto Fernández en las próximas horas, no tiene demasiada relevancia. ¿Por qué? Porque se habla de los últimos días de abril, los primeros días de mayo. Y la verdad es que la cuarentena va a seguir, yo diría, buena parte de mayo, si no todo mayo. ¿Por qué? Porque los gobernadores, que también esta semana hablaron mucho con Alberto Fernández, no solo en privado, sino también en público. En ambas reuniones, Alberto Fernández dijo y mantuvo esta consigna: la cuarentena va a seguir hasta que me garanticen que no hay peligro de contagio masivo, y ese peligro sigue latente. ¿Por qué? Porque se había dicho que el pico de contagios en Argentina se iba a dar a fines de abril, y ese pico se corrió el 15 de mayo. Con lo cual, a mediados de mayo se va a saber realmente cuál es el pico y hasta dónde van a llegar los contagios y las muertes. Hoy hubo récord de muertes en Argentina, hubo 14 muertes. 14. Aclara eso, Santi, porque se dijo 10 oficialmente, después hubo una reconfirmación. En realidad hubo muertos a la madrugada, se contaron los muertos de hoy, se habían anunciado antes los muertos, con lo cual el número total es 14 muertos, es un número que preocupa mucho. Obviamente, si miran los números de la región... Es el día con más cantidad de fallecidos desde que empezó esto. Pero es el día más complicado y esto recién empieza. Hay una preocupación muy extrema en las provincias, sobre todo en Chaco. El gobernador de Chaco, por ejemplo, me contaba hoy una fuente, Jorge Capitanich, está pidiendo que las clases no vuelvan hasta después de las vacaciones de invierno. Allí hay 7 contagiados. Todavía no se puede hablar de fechas, la verdad. 7 contagiados el día de hoy. 7 contagiados en Chaco en total. Es la tercera provincia, si no me equivoco, que más infectados tiene además. Muy bien. Está difícil la situación de Chaco y lo vuelvo a marcar por la irresponsabilidad sobre todo de una persona que tenía síntomas y que fue a trabajar. Esa mujer además es médica. Por eso es importante entender que una sola persona que comete un error, no digo de mala fe, pero que no termine de comprender la importancia que tiene esto, puede generar el caos de una provincia entera incluso. Así que estemos bien atentos. Como decía yo, higiene, paciencia y solidaridad. Le damos la bienvenida a Ricardo Darín, que ya está del otro lado amablemente. Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Bien, muy... Gracias. Bueno, vos sabés, Ricardo, que pasa algo con vos, te voy a contar así en la intimidad. Viste que por ahí en el pasillo del canal te dicen, che, ¿a quién tenés esta noche? Y digo, no, la verdad es que
sin ofender, Santilli, ¿no? Lo tengo a Diego Santilli, lo tengo a Ricardo Darín. Uy, lo tenés a Ricardo Darín, qué bueno. Hay como mucha expectativa por escucharte siempre, ¿no? ¿Cómo manejas eso, la relación con la gente? Sobre todo en un momento donde todos necesitamos hablar mucho, porque estamos en cuarentena, porque estamos angustiados. ¿Cómo lo estás llevando vos? Una cosa es llevarlo y otra es manejarlo. Yo manejarlo no lo manejo, lo llevo de la mejor forma posible, como creo que todos lo estamos haciendo. Es un contexto complicado, complejo, pero bien, yo estoy bien y con paciencia. Hasta acá tengo bastante paciencia. No me queda otra, es lo que tenemos que tener. Es lo que tenemos que hacer. ¿Te da miedo algo? ¿Te preocupa algo de lo que está pasando particularmente? Sí, claro. Por supuesto, hay infinidad de cosas. La incertidumbre es algo que nos preocupa a todos. En realidad, si lo analizás, no quiero ser pesimista, pero vivimos todos los días momentos de duelo. Hoy es un día muy triste. Han muerto 14 personas. Más allá de la gran cantidad de infectados que tenemos. Por un lado nos sentimos mínimamente conformes porque tenemos la sensación de que se han tomado medidas a tiempo, pero también es cierto que lo que está por venir no lo conoce en exactitud nadie. Todos estamos muy pendientes de la información que nos dan los expertos, los médicos, los medios de comunicación, en fin. Estamos navegando entre diferentes zonas, ¿no? Yo no puedo olvidarme de la gente que está sufriendo mucho. Tengo una gran preocupación por lo que va a ser la llegada de este virus al conurbano y a los lugares en donde la gente quizá no esté tan bien preparada como algunos privilegiados, como soy yo y muchos de nosotros. Sí, claro, nosotros, por supuesto. Porque el aislamiento, no nos olvidemos que es un privilegio. Es decir, si te podés quedar en tu casa y podés aguantar este tsunami, y esto no significa que tengas que intentar salir corriendo a la calle para hacer algo, para darle de comer a tu familia, sos un verdadero privilegiado. Y hay mucha gente que no está en esa situación. Es muy importante, Ricardo, lo que decís. Primero te quiero agradecer por haber rescatado que hoy es un día de duelo. Voy a hacer una autocrítica, y es que muchas veces nosotros los medios estamos conviviendo permanentemente con tanta información, con tantos números de la tragedia, que a veces hablamos del número de fallecidos como un número más. Y está bien que vos lo marques, Ricardo, no es un número más. Hoy murieron 14 personas, es una tragedia nacional lo que está pasando. Es una tragedia, estamos viviendo una tragedia episódica. Se habla, yo entiendo, los medios no pueden hacer otra cosa, no pueden entrar en el plano emocional porque si no, no podrían estar haciendo lo que están haciendo, que por otro lado se los agradezco porque dependemos en gran medida de lo que ustedes nos van contando, lo que nos van proponiendo, de las novedades y los datos que son importantes, son interesantes, pero me asusta, me conmueve la numerología de todo este asunto, ¿no? Esta cosa de ayer fueron 5, el otro día 7, hoy son 14, mañana cuántos serán. Nos olvidamos de que todo eso tiene nombre y apellido, tiene familias detrás, tiene gente que está sufriendo muchísimo en este momento y que de pronto pone un medio de comunicación y ve hoy murieron 14 y sabe que uno de esos 14 es uno de los suyos. Es el de ellos. Sí. Eso me preocupa, me angustia, me entristece, pero ese es un aspecto de todo este contexto tan raro que nos ha tocado vivir. El otro es que cada uno tiene que hacer lo que puede con lo que le toca. Todos estamos resistiendo. Los españoles tienen una frase que yo me robé, que es que cuando llueve nos mojamos todos. Y ahora nos estamos mojando todos. Es muy genial esa frase. De una forma o de otra todos. Vos tenés una relación, una conexión con España, Ricardo, gigantesca. Sos tan querido allá como acá, tan conocido, tan respetado. ¿Pudiste hablar con gente de allá? ¿Es de alguna manera un espejo trágico en el que nos observamos? Tuvimos la posibilidad de arrancar antes, pero ¿qué te dicen en España? Están anonadados, por un lado.
Por otro lado, supongo yo, como en Italia o en algunos otros lugares, están reclamándose el no haber reaccionado más seriamente y en tiempo. Hay muchos lazos, como muy bien dijiste, hay muchos lazos no solo familiares, de amigos, emocionales y demás, y estamos permanentemente en comunicación. Yo estoy cumpliendo esta cuarentena en casa con el Chino, mi hijo, y su novia Úrsula. Úrsula, que es española, justamente. Claro, sí, ella nació en Barcelona. Y estamos permanentemente en contacto con sus familiares, con todos nuestros amigos, con los colegas. Que yo tengo mi hermana, Daniela, en Madrid, en las afueras de Madrid, con sus 3 hijos. Estamos permanentemente en contacto y al tanto de esto que se está viviendo con mucho estupor. Y además produce esta extraña sensación de que de golpe un día estamos contentos porque la curva indica que murieron solamente 670. Impresionante, impresionante. Es muy raro, es muy raro. No quiero arruinarles la noche, pero... No, pero es interesante, es interesante esta mirada, esta fibra distinta del artista, del que tiene una relación con la gente desde otro lugar, desde otra fibra. Me decías recién, una de tus hermanas está con sus 3 hijos ahí en Madrid. Sí. ¿Cómo es la vida de una mujer con 3 hijos en Madrid en esta situación donde, como acabas de decir, los muertos se cuentan de a cientos diariamente? Las cifras totales ya son miles, son más de 10.000, 15.000. Empieza a crecer. Las buenas noticias son espantosas. ¿Cómo lo vive una familia normal, una mujer con sus 3 hijos? Qué fuerte eso que dijiste. Las buenas noticias son espantosas. Lo voy a grabar. Ella está resistiendo, tiene la suerte, entre comillas, de no estar viviendo en el centro de Madrid. Todos sabemos que el problema de las metrópolis, de las grandes metrópolis, es precisamente la proximidad, la cantidad de gente que está circulando y demás. Ella está en las afueras de Madrid, en un lugar que es bastante retirado y en donde, según sus propias palabras, pueden llevar esto de una forma un poco más aceptable, más tranquila. Pero de todos modos yo estoy acá, estoy preocupado por ella, por sus hijos. Estamos preocupados todos por todos. Este es el único aspecto quizá altamente positivo de esto que está ocurriendo. Que estamos todos preocupados por todos. Algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y esta paradoja yo la mencionaba en el comentario inicial. Lo vengo hablando mucho con especialistas porque nuestro laburo es, yo digo, dar información, como mencionaba Ricardo hace un ratito, pero también calmar y llevar un poco de tranquilidad. No desde una cosa paternalista, sino desde la información lo más clara posible y también entendiendo un poco cuáles son las claves de la transmisión de esa información. Y me decían los especialistas, lo interesante de esto es que necesariamente para cuidarte vos, necesariamente para que vos estés bien, tenés que cuidar a los demás. Porque si vos te cuidás vos solo, no funciona. La enfermedad te ataca igual, te llega igual. Bueno, ojalá aprendiéramos de este duro golpe que nos está dando la vida de aquí para adelante, porque en realidad hay más paradojas para destacar. Esto de que nosotros no estemos circulando le ha permitido al planeta en este momento respirar, descansar de nosotros. Y esto no lo podemos dejar pasar por alto. Es decir, es tan grave el daño que nosotros le hacemos al planeta. A veces siento que este tipo de cosas son como respuestas, como reacciones, como diciendo, hey, ¿qué están haciendo? Y nos pone en el lugar, en la dimensión correcta, los chiquititos que somos, ¿no? Alrededor del mundo. Creemos que ya lo dominamos al mundo, que los grandes líderes saben todo y son capaces de todo. Y sin embargo, los grandes líderes son los que peor le están pasando. Los que subestimaron el virus. Hay un enfermo como Boris Johnson. Trump, que tiene una situación descontrolada. Sí, pero fíjate que somos chiquititos, pero somos muy importantes. Uno y cada uno. Uno al lado de otro. Es decir, de nuestra actitud frente a esto, de cómo nos paremos frente a esto, depende no solo el presente que nos toca vivir, sino el futuro. A eso me refiero cuando digo que ojalá pudiéramos aprender de esto. Esta es una gran enseñanza, una enseñanza de que la única forma de estar bien es que los demás estén mejor. Totalmente. Que estén bien. Es decir, no estás... Ya la realidad nos demostró
que poniendo rejas en nuestras casas no se soluciona el tema de inseguridad. Son otros los factores. No tenemos que ir a poner paños fríos sobre lo que ocurre, sino buscar cuáles son las causas, por qué se producen las cosas. Ojalá esto nos sirva para demostrarnos que si nos ponemos codo a codo, podemos resolver muchas cosas importantes de nuestra vida, de nuestro futuro, para nuestros hijos, nuestros nietos, para las generaciones que van a venir. Yo hago especial hincapié en el tema del tratamiento que nosotros le estamos dando al planeta, porque los cambios que se están generando en nuestro planeta son muy graves, muy graves. Es un daño muy grande que estamos haciendo. Y pareciera ser a estos señores tan importantes que vos acabas de mencionar, pareciera ser que no terminan de cambiar su mentalidad. Es decir, nadie renuncia a tratar de ser el más poderoso de la comarca. Ni siquiera ahora. No, ni siquiera en este momento. No te olvides que en este momento debe haber mucha gente que está ganando mucho dinero con nuestra desgracia. Aunque no lo podamos creer, es así. Hay gente que está intentando posicionarse de mejor manera, como si lo que tienen ya no les alcanzara. Hay que pensar en todas esas cosas. Este es un momento de grandes reflexiones. Todos estamos obligados, entre comillas, de alguna forma, a pensar, a reflexionar, a mirarnos para adentro. El otro día Nacha Guevara, en una entrevista que le hicieron, dijo algo muy interesante, que trato de recordar todo el tiempo. Dice, nosotros estamos obligados de una forma o de otra, por el estilo de vida, a tener nuestro sistema de percepción puesto en el afuera, ¿no? En los medios, en lo que ocurre con los demás, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Esta es una gran oportunidad, dijo ella, para dar vuelta esa percepción y mirarnos para adentro, mirarnos a nosotros mismos, tratar de averiguar qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien, quiénes somos, cómo nos comportamos, qué clase de personas somos. Y aprovechar estos silencios a los que estamos obligados para encontrarnos con nosotros, no solo con nuestros familiares y nuestros amigos y los que están pobrecitos obligados a estar con nosotros en la cuarentena, sino para mirarnos a nosotros mismos adentro y tratar de averiguar si lo que estamos haciendo con nuestra vida es lo que habíamos soñado o nos estamos desviando. Y en ese sentido tiene mucho que ver qué es lo que hacemos con los demás. Y en eso de los demás hago especial mención a lo que es nuestro hábitat, nuestro planeta. Fundamental, fundamental esto que estás diciendo. Ricardo, me encanta escucharte. Por otro lado, te pido disculpas. No, al revés, está buenísimo. Para eso te llamamos, justamente para escucharte, para ver otra visión, otra cabeza. Me está interesando mucho, a la gente ni te cuento. Déjame abusar de tu confianza, son 3 minutos de tanda, vamos un segundito a la pausa, no me queda otra, lo intenté evitar pero no puedo. Al toque Mira, volvemos y cerramos. Estoy acostumbrado a que abusen de mi confianza, así que adelante. Perfecto, nos quedamos con Ricardo Darín, nos quedamos con Diego Santilli también. Hay muchas preguntas para Diego Santilli después de la pausa. Imperdible este programa, no te vayas, dale. Estamos con Ricardo Darín, de nuevo ya al aire. Ricardo, gracias por esperarnos. Bueno, mucha gente muy interesada, muy copada con lo que estás diciendo. Te quiero preguntar algo que tal vez es delicado, pero me interesa tu mirada. Vos decías una frase que te voy a robar yo a vos ahora. Esto de que la cuarentena es un privilegio, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay mucha gente que no la cumple porque se caga de hambre, literalmente, y es difícil la situación, es muy brava para esa gente. Pero hay gente que pudiendo quedarse en la casa, busca la vivada, miente con un certificado, se disfraza de médico, se mete en un baúl del auto, trata de como sea romper la cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Sabés cuántos hay, Ricardo, argentinos con procesos penales por haber roto la cuarentena? 1.300.000. La misma cantidad que contagiados de coronavirus en todo el mundo. ¿Por qué 1.300.000 personas hacen lo que hacen? Mira, es muy difícil ponerse en la piel de los demás. Nuestra primera reacción siempre es la condena. Yo supongo que dentro de ese número que acabas de mencionar debe haber muchas personas que tendrán razones de urgencia, de hambre, no contempladas. Estoy de acuerdo. No solo eso, no contempladas en lo que serían las reglas y las normas dictadas que todos tenemos que cumplir.
Pero esto no significa que nosotros yo soy un muchacho grande, desconozcamos que hay situaciones que son muy delicadas, muy delicadas. Esto no significa que no existan pelotudos. Pelotudos van a existir toda la vida. Esto es así. Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos. Pero el tema es que dentro de ese número seguramente hay gente que ha tenido razones muy profundas para romper una regla. Esto supongo yo que la justicia luego se encargará Seguro. mínimamente dentro de sus posibilidades, porque todos se lo tiramos a la justicia y resulta que después no dan abasto. Pero supongo yo que debe haber muchos casos de personas que tienen razones que ni vos ni yo podemos entender en este momento, y por supuesto les exigimos que se atengan a las normas, porque es lo lógico, es lo que esperamos de todo el mundo, porque de eso se trata, de cortar la circulación para que la famosa curva se achate o desaparezca, en fin. Pero seguramente en ese lote de personas que vos mencionás debe haber algunos, no creo que sean todos, debe haber una mínima porción de personas que deben tener razones muy valederas para arriesgarse y jugársela y mandarse la que se mandan. Lamentablemente no estamos en condiciones de contemplarlo, cada uno de esos. Pero después está el gran lote de los que creen que son los más vivos de la Tierra, que es una característica muy nuestra, muy argentina, de creernos que somos los más cancheros de la Tierra. Y dirán esto pero bueno, no quiero caer sobre los casos de cada uno, porque la verdad es que cada uno arrastra su propia condena en este caso, ¿no? Y cada uno hace lo que puede. Pero sí, es triste y es angustiante ver que todos estamos tratando de colaborar para cortar este circuito, esta circulación, y que haya algunos que no lo cumplen. Algunos porque no pueden y otros porque no quieren. Con los que no quieren, nunca voy a estar de acuerdo. Con los que no pueden, y bueno, me sentaría mano a mano con cada uno de ellos si no fuera a romper el aislamiento para escuchar sus razones. Ricardo, muchas gracias, de verdad. Te vengo hinchando hace mucho tiempo. Gracias por haber estado acá con nosotros. Un placer tenerte. Abrazo grande. No, nunca me molestaste, al contrario. Y toda vez que no pude responder a tu requerimiento, te pido disculpas, pero siempre fue por una valedera. En este caso me pareció que era interesante lo que vos proponías, que era tener una charla y mostrar quizás un aspecto, a pesar de que no tengo nada interesante para decir, un aspecto de alguien que está cumpliendo cuarentena como todos los demás, como debemos hacerlo. Te mando un abrazo a vos y a todos los que están ahí. Gracias. A Diego también está ahí. Muy bien. Y nada, y aprovechar la oportunidad para felicitar a toda la gente que está en primera línea poniendo su cuerpo, su vida para salvarnos a nosotros. Eso lo quiero destacar porque en realidad va más allá del aplauso de las 9 de la noche con el que cumplimos todos los que podemos. Pero hay gente que se está dejando la piel en esto. Es cierto. Y a veces por sueldos magros. No se trata de economía ni de intereses económicos acá. Están haciendo lo que hay que hacer. Y es lo que necesitamos. Gracias a ellos. Un abrazo para todos ustedes y ojalá salgamos de esto parados de la mejor manera. Seguro que sí. Gracias, Ricardo. Chao. Muy amables. Gracias, de verdad, por todo. Ricardo Darín hablando con nosotros. Bueno, para verla de nuevo, la nota. Diego, nos estamos despidiendo, pero no quiero que dejemos de contarle a la gente, ya me van a matar, pero ¿dónde pueden ir a vacunarse los abuelos? Vacuna contra la gripe, vacunate, porque gripe y coronavirus juntas es terrible. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hoy se vacunaron 7.500 adultos mayores de 65 años, mujeres. Mañana de nuevo mujeres que terminan en 0 el DNI. Bien. Y el sábado varones que terminan en 0 el DNI. Lunes y martes los que terminan en 1. Primero mujeres el lunes, martes o varones y así sucesivamente. Podés mirarlo en buenosaires.gov.ar, en llamar al 147 y te van a decir dónde están tus vacunatorios en 80 lugares de la ciudad que por primera vez... No es en los hospitales. No es en los hospitales, va a ser en escuelas, iglesias, centros de integración. Perfecto. De la ciudad de Buenos Aires, centros culturales también. 147 y si no en el WhatsApp de la ciudad, 11 50 50 0147. 11 50 50 0147. Perfecto, muchísimas gracias. Nos estamos yendo, gracias por estar del otro lado, gracias por haber participado de este programa también. Un abrazo grande a mi viejo, Alfredo Leuco, que cumple iba a decir la edad, no la voy a decir,
cumple hoy años, le mando un beso gigante a mi viejo, es lo más grande que hay, lo admiro profundamente, para mí es el mejor de todos. Desde acá este beso, no puedo darle un beso porque estamos en cuarentena, pero por supuesto lo acompaño desde acá. Se quedan ustedes con La Rosca, programón, está Felipe Miguel, está Pichetto también con nuestros compañeros de La Rosca, así que se quedan en la pantalla de TN, toda la información, por supuesto. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Acordate bien, higiene, paciencia y solidaridad. Así salimos de esta. Hasta la semana que viene. Chao.